1976 y en un contexto presente donde se vuelven a discutir los sentidos de la memoria, de la justicia, de la verdad, el documental Traslados reabre una de esas páginas más oscuras de la historia argentina que tiene que ver con los vuelos de la muerte, ¿sí? No solo reconstruye los hechos, sino que también interpela. Y sobre ese cruce entre cine, memoria y actualidad vamos a conversar hoy con su director, Nicolás Gil Lavedra. Buen día, Nicolás, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿vos bien? Bien, por suerte. ¿Qué tal las repercusiones del documental? Y muy contento porque la película se estrenó en salas en el fines del 24 y después ya la compró Amazon y estábamos esperando que bueno que la estrene y que hayan decidido bueno esta fecha, los 50 años del golpe y Ujú. que le haya ido tan bien, la verdad que nos pone a todos los que la hicimos muy contentos. Ujú. Exactamente, la película ya está disponible en Prime Video en América Latina y esta semana además se coronó como el documental número 1 y por eso también es que empezó a llamar un poco la atención. En principio, ¿en qué momento apareció la idea de contar específicamente esa parte de la historia, de lo que tiene que ver con los vuelos de la muerte? A mí me convoca Zoe Hochman, que es actriz y productora en marzo del 23, que tenía ganas de hacer un documental sobre los vuelos de la muerte solamente. Para mí fue un desafío porque era mi primer documental, pero me pareció que bueno, el equipo de investigación era muy bueno, con Eduardo Enguita en la cabeza, y todo lo que, bueno, lo que iba lloviendo sobre el tema, nada, me pareció que era importante que lo hagamos y bueno, nos embarcamos en eso en todo el año, en todo el 23. Bien. A medida de que avanzaba esta investigación, que como bien decís, el equipo de investigación es sublime y se nota muchísimo en el producto final, ¿hubo algún momento, algún documento, algún testimonio, algo que te impactó particularmente, que te hizo ver de verdad la película ahí? Mira, a mí un poco todos me pasó que me conmovían o bueno, me llegaban, pero más que nada porque uno, que a mí me interesa el tema, yo ya un poco sabía de los vuelos, conocía sobre, bueno, el Skyban, las condenas a los pilotos, pero verlo todo junto y, por ejemplo, ver el caso de Floral Avellaneda, que es un chico de Ujú. 15 años que fue secuestrado en Flores, si no me equivoco, y lo llevan primero a Campo de Mayo y después desaparece y aparece en las costas de Uruguay en mayo del 76. Fue algo que me choqueó mucho porque era muy chico, tenía Ujú. 15, 14 años cuando lo secuestran, cumple 15 años, si no me equivoco, estando desaparecido. Liberan a la madre, lo secuestran ahí a la madre y una tía por una noticia de un diario que hablaba de que habían aparecido unos cuerpos en Uruguay, que uno tenía un tatuaje FA. Y después pidió por exhorto las huellas y así se pudo comprobar que era Floral Avellaneda. Ujú. Me choqueó mucho porque esto era apenas empezada la dictadura, o sea que esto era un plan, esto estaba premeditado, y los cuerpos que aparecieron, que son pocos, son casi 70 los que se pudieron, los que aparecieron y los que se reconocieron, muestran la magnitud de lo que fue el sistema, ¿no? Ujú. Como nada, la cantidad de vuelos que había y los pocos cuerpos que aparecieron, lo eficaz que fue el sistema o esta disposición final que era tirar a la gente viva de los aviones. Mm, mm. Sí, pensaba en el testimonio este de Floriana Avellaneda que mencionabas, que sentí lo mismo, incluso en el documental está en el minuto 11 y es mi primer Sí. emoción. Sí, es tremendo. Después Sí, uno se es va muy emocionando, fuerte pero es por muy la fuerte. edad, ¿no? Sí, sí. Es muy fuerte por la edad, porque digo, no hay un límite. Y Mm, después también, bueno, uno a medida que va pasando el documental vas escuchando más cosas, pero ver que no tenían límites ni con las mujeres, ni con los nenes, ni con, bueno, un horror con el ser humano, ¿no? mm, Que los bebés, todo lo que después vamos viendo y conocemos que pasó en la dictadura. mm, Pero a mí me parece que el valor del documental es poder hablar. Primero con pruebas, porque todo lo que está en el documental está probado en la justicia, no hay opiniones subjetivas. Y segundo, que solamente hablamos de los vuelos. Obviamente abrimos paréntesis para contar un poco el nacimiento de madres, de abuelas, la democracia, el juicio, los 90 y la impunidad, pero todo tiene que ver con los vuelos de la muerte y qué sabía la sociedad desde el 74 en adelante, ¿no? Y vamos cronológicamente descubriendo qué sabían, ¿no? ujú.
Mm. Que al margen me llamó la atención eso como, que de hecho es el inicio del docu, cómo Uruguay rápidamente empieza a informar, ¿no? Sin embargo, acá es como que todavía se está viendo a ver qué aparece, qué no aparece. Eh, Eso tiene que ver con los escrúpulos de cada dictadura, me parece. Ujú, Digo, la dictadura de Uruguay no fue tan sangrienta como la nuestra. El plan de desaparición de personas no fue igual. Uruguay creo que no tiene tantos desaparecidos, lo mismo que Chile. mm, Pero, por ejemplo, también hay presunción de que en Chile se usaron los vuelos de la muerte, pero nunca aparecieron los cuerpos, lo cual denota que ahí funcionaba. Pero me parece que tiene que ver con las diferencias y con no querer hacerse cargo de los muertos ajenos, ¿no? Uruguay publicado desde el ujú, día uno, primero intentando llevar lo que eran orientales de una orgía, un mm, barco, pensando que eran pocos, pero a medida que iban apareciendo cada vez más cuerpos en las costas uruguayas ya no podían sostenerlo y también les hacían autopsias, entonces se quedaban guardadas las huellas dactilares, y eso ayudó después al reconocimiento, bueno, de estos casi 70 cuerpos que aparecieron entre Argentina y Uruguay. mm, Nicolás, vos mencionabas ahí recién esto de que si bien el documental habla sobre los vuelos de la muerte, también hay algunos paréntesis para hablar un poco del contexto también y del contexto histórico. Digo, cuando pensaron en el documental, ¿para quién pensaron que lo podía llegar a ver? ¿Quién le interesaba ver este documental? Mira, cuando me junté por primera vez, lo primero que me dijeron fue que era para los jóvenes, y Ujú, que tenía que tener un ritmo, un poco de los documentales de ahora de plataformas que claro, tienen un ritmo por ahí un poco más ágil, en términos, nada, para que los jóvenes no se pasen a TikTok o a sí. Instagram. Y me parece que por eso también vamos avanzando cronológicamente con qué se sabe y poder contar una Argentina que era distinta, ¿no? Digo, los 70, los 80 en la primavera democrática, o después los indultos con todas las leyes del perdón, y, y después, bueno, la vuelta de la búsqueda de la justicia, porque hubo un momento en Argentina que por ahí estaban los juicios por la verdad, pero no por la justicia. Entonces me parece que también todo eso era importante contarlo sin desviarnos demasiado del tema, ¿no? Mm. mm. Y también por eso el recurso de ficcionalizar algunos momentos. Eso por ahí tiene que ver más con mi formación. Yo soy director de ficción, Mm, primero. Hice 3 películas antes, más allá que por ahí la primera, la de Estela de Carlotto, la biopic, Mm. está más unida por ahí este documental. Es una ficción con actores, bueno, con cosas propias de la ficción. Pero me parecía que era importante, primero porque también teníamos muchos cortes y no podíamos solo sostenernos en el archivo. Pero segundo, me parecía que poder hablar de toda mi premisa en el documental era la ausencia, ¿no? Tanto en las entrevistas que las hice yo, darle voz a la ausencia. Y me parece que lo que logran las recreaciones, y si se prestan atención, cada vez que termino las recreaciones, dejo el lugar con los objetos, Mm. la taza de café cuando secuestran a uno en un bar, claro. las naranjas con un diario cuando secuestran Mm. a su cena, Mm. la Biblia en la iglesia. Digo, forma parte para mí de lo que queda, ¿no? Los objetos que quedan, que tenía que ver con el Skyban y con ese pedazo de memoria que nadie nunca lo había pensado, ni la justicia, ni la sociedad civil, ni los organismos, hasta que vino un periodista, fotógrafo italiano, y se acerca a Miriam y ahí dan con el Skyban y con las planillas de vuelo que demostraban los vuelos, ¿no? Impresionante. Esa parte, también desde el lado del periodismo y también desde que es Miriam Lewin, que uno la tiene asumida, pero es impresionante esa historia que además no la conocía, me llenó más todavía del orgullo que se pueda visibilizar esto. Y pensaba, Nicolás, vos decías recién que las entrevistas las hiciste vos, y mismo mientras yo veía el documental, pensaba, uy, qué fuerte estar preguntando esto a las hijas de las madres secuestradas, por ejemplo. Todas las historias son fuertes, pero pensaba qué te pasaba a vos por el cuerpo como director, pero también como persona. ¿Cómo se prepara uno para abordar una entrevista de estas características? Mira, yo pedí hacer las entrevistas por un tema de que como no podía dirigir actores, sentía que la única manera que tenía de lograr lo que necesitaba de cada entrevistado era estar yo y contenerlos y apoyarlos y ir guiándolos con las preguntas, Ujú, pero siempre desde un lugar de mucho respeto y de mucha empatía, ¿no? Para mí lo que el documental tiene o al menos intenta es tener empatía con las víctimas. Digo, todos somos víctimas, pero hay víctimas ujú, que son directas, que son los familiares,
actores o gente que dedicó toda su vida a esta lucha, como bueno, Norita, Estela, Pablo Yonto o Mako Somigliana, el fundador de Antropólogos Forenses, Mm, que ahora hace poco reconocieron no sé cuántos cuerpos en La Perla. mm, Digo, poder contenerlos, acompañarlos, me parece que era la manera que tenía de alguna manera de dirigir un documental y bueno, y uno se pone como una coraza cuando estás ahí, mm, primero por toda la investigación que yo iba leyendo a la par a medida que los investigadores avanzaban, íbamos armando las preguntas en conjunto, yo iba chequeando todo con ellos, pero también por bueno, poder que tengan también un espacio, ¿no? Para hablar y para hablar de esas ausencias que quedan. mm. ¿Hubo personas que te hubiera gustado entrevistar y quedaron afuera o que se negaron a participar o alguna cosa así? No, la única persona que se negó a participar fue Silingo, Ujú, que Ujú. quisimos entrevistarlo en España, pero él prefirió que no, es una persona que ya está mayor, y todo lo que decía también se podía llegar a contradecir con las pruebas de ujú, lo que había dicho o en la tele o en juicios, como en el juicio acá en España, donde fue condenado a 99 años y ahora tiene libertad condicional con tobillera. Entonces tampoco es que era una prioridad tenerlo. Sí me hubiese gustado entrevistarlo, pero no fue posible, pero teníamos un archivo tan potente. Y después hay mucha gente que quisimos entrevistar y por un tema de agendas o de, bueno, enfermedades o ujú. cosas que iban surgiendo, no pudimos, como Iris. Iris la íbamos a entrevistar una vez, pero pobre se cayó un día antes y no se pudo acercar al rodaje y después no había manera de cuadrarlo, por eso la pusimos por archivo, que me parecía importante que esté. Pero no, en general todos los que llamamos formaron parte y bueno, es lo que ven. Al Ujú, margen de que cada entrevista también es mucho más larga, ¿no? Cada ujú. entrevista es de 2 horas, 2 horas y media, y en la película creo que cada entrevistado no está más de 30 o 40 segundos. Sí, claro. Es un montón. Y todo lo que queda afuera también, Sí, ¿no? De material. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es para hacer una serie. Pero Ojo, también ¿eh? había algo del ritmo, ¿no? Que había que, que Sí. había algo del ritmo que había que respetar y cuidar. Mm, Y también para que no se haga tan pesado ni doloroso, porque a mí, por ejemplo, me cuesta mucho cuando presento la película. Uno normalmente en una ficción dice, bueno, disfruten la película. Esta no es una película para disfrutar. Pero bueno, ojalá que yo siempre digo, ojalá que deje pensando y sí. que sigamos, que logremos tener un poco más de empatía con lo que nos pasó y que sigamos ejerciendo la memoria, ¿no? Que Mm, me parece hoy algo tan bastardeado y lo más importante que tenemos. mm. Tal cual, sí. Pensaba, no sé si es que uno la disfruta, pero algo te deja algo ahí medio extraño. Casi que Hay no. algo hay algo de esperanza, me Sí. parece, ¿no? Digo, sí, a mí me pasó que la presenté por ahí en otros países también, en España, que por ejemplo tienen una amnistía en la época franquista con el robo de bebés o con lo que fue la dictadura, y ver que por ahí nuestra justicia tarda en llegar, pero llega, y nuestra justicia en ese sentido es honesta y distinta por ahí a la de lo que fue el Nuremberg con el Holocausto, que era una justicia de los ganadores, no por eso mala, pero sí de los ganadores. Esta era la misma justicia que estaba en los tribunales en ese momento, y Ujú, después fue lo mismo cuando se reabren las causas, pero me parece que hay como un hilo de esperanza de que en algún momento, como dice Estela, la democracia en Argentina puede ser completa, ¿no? ujú, ujú. Hay que seguir escribiendo la historia, dice también, es fundamental. Eh, Pensaba, Nicolás, bueno, tu apellido está muy ligado a la historia, al juicio, a las juntas, ¿no? Que tu papá participó Sí. como juez, Ricardo Gil Lavedra. ¿Sentís que de alguna manera también este documental dialoga con esa historia familiar? A ver, uno es hijo de quien es hijo Hmm, y por supuesto no voy a renegar prescindí. de eso, es mi Ujú, viejo, ¿no? Y estoy orgulloso, pero también mi vieja, por ejemplo, es asistente social trabajaba en tribunales en las primeras restituciones de los nietos, entonces también era un tema que en mi casa se hablaba mucho, era un tema en donde mi familia era muy comprometida. Y por supuesto que uno en definitiva después habla de lo que a uno lo conmueve, de lo que a uno lo educaron. Y sí, yo no quería entrevistar igual a mi viejo, intenté evitarlo, ujú. iba a ir por otro juez, pero Sí. que justo también por otros temas no pudo esa semana, porque nosotros teníamos una semana, creo que fue en mayo y otra en junio de rodaje nomás, y había que meter a todos los entrevistados esa semana, y justo Orlanian no podía en ninguna de las dos ocasiones,
viernes, entonces, que Arlanier es como un tío igual, pero, pero bueno, justo él podía y bueno, lo sumamos a él, pero yo no quería por un tema de apellidos, pero me parece que está bien y que y su rol en el documental está muy bien Ujú. y nada, también ayuda, digo, el juicio de las juntas es una parte de nuestra historia, una parte importantísima y también había que hablar de eso. Mm. Sí, tal cual. Nicolás, tenés, recién lo mencionabas que había quedado mucho material afuera. ¿Tenés intenciones de hacer algo más con esta No, temática? no. Por ahora no, digo, a mí siempre me pasa lo mismo. Una vez que uno se embarca en un tema así, son muchos años, es mucho compromiso Mm, físico, Mm. mental y sí, emocional, que cuando se estrena y ya la película es de la gente, me pasó algo similar con lo de Estela, uno necesita tomar un poco de aire, más allá, por supuesto, de por ahí hacer notas o ir a dialogar con la gente, pero eso también es muy difícil a veces para uno. eh, Nada, porque no dejamos de hablar de las pérdidas, de las ausencias, Ujú. de los dolores, y también uno, bueno, cuesta a veces, pero no, por ahora al menos no. Eso no quita que cuando después de la Estela dije que nunca más iba a hacer nada de derechos humanos, eso Y no ahí quita estás. que dentro de un par de años no surja otro proyecto que tenga que ver con esta temática y también me doy cuenta que hay algo ahí que me conmueve y que claro. siento que hay que seguir haciendo, ¿no? Para Mm. no olvidar. Mm. Mm. Yo u otros, digo, pienso en Santiago Mitre, Ujú. 1985, ahora la película de Azucena que está haciendo para Netflix. Digo, me parece que constantemente hay que estar haciendo estos materiales para que esto no olvidemos. ¿Y por qué crees que también tuvo tanto éxito, tanta repercusión? ¿Qué cosa? ¿El documental El o documental, qué? el documental. Y me parece que tiene que ver con el momento en el que estamos viviendo, un gobierno negacionista. Pensemos que el presidente actual citó a Macera en el último debate. Ujú. Creo que todo eso me parece que más allá de la orientación política de cada uno, lo que cada uno decida en el cuarto oscuro votar, creo que el tema de la dictadura, el tema de los desaparecidos, los organismos, creo que eso es un tema en donde la sociedad al menos debería estar todo en un mismo lugar y creo que de un lado y del otro tendría que unir el tema de los vuelos o el tema de las, bueno, abuelas. Yo pienso en abuelas que quedan dos o tres y Mm, cómo esa lucha todavía sigue, o las madres que ya casi no queda ninguna también. Y me parece que es algo que tenemos que seguir reivindicando como sociedad, gobierne quien gobierne, más Mm. allá de si está a la derecha, a la izquierda, el socialismo, me da lo mismo a mí. No, no me da lo mismo, Sí. pero digo, me chupa un huevo en términos, este tema nos tiene que unir. Ujú. Y me parece que el documental de alguna manera lo logra, porque tienen voces, gente muy dispar, digo, está Balsa Mm. en el Sí. claro. documental, digo, que es Sí. militar Llamó la y es un tipo atención. súper es que me parece que también tienen que tener un espacio para hablar. Eso no quita que él mismo se hace cargo de los excesos Ujú. de la fuerza, con su modismo, con sus palabras, con su manera. Pero digo, me parece que eso también también había que ponerlo. Y Mm. digo, y también tienen, cuando entrevistamos a Balsa, en el mismo momento se cruzó con Norita. eh, y, y nada, fue un abrazo sentido entre los dos y pudieron hablar un poco y pudieron pasarse algún dato de alguna persona, si podía tener algún otro dato sobre los desaparecidos. Digo, me parece que eso es lo importante ahora, Mm. unirnos como sociedad en un tema que es una herida que está abierta porque tenemos 30.000 desaparecidos, digo, o más. Yo hago la cuenta siempre intenté que lo digan en cámara y no pude, por una cuestión de investigación y de rigurosidad histórica, pero si uno cuenta solo los vuelos de la ESMA y de Campo de Mayo, son un montón de personas que tiraron al río o al mar. No son 70, Mm. son miles y miles. Y me parece que hasta que no podamos saldar esa deuda que tenemos con la sociedad, es un tema que no, es una herida que está abierta. Ujú. Ujú. Y han pasado 50 años con toda esta historia, idas, vueltas, y vamos lento descubriendo la verdad, pero vamos firme y Sí, avanzamos. sí. Mm. Pero eso me parece que también es importante, que se avanza, muy lento a veces, y también lo pude hablar un poco con Rafecas, que lo entrevisté, esto de que por ahí los juicios se hacen una vez por mes, por un tema de que también están las causas actuales en la justicia. Pero, pero hay algo de esperanza en el ir, en el andar, me parece que eso es importante. Ujú. Ujú.
Y también me quedo con una frase que creo que Eve la menciona de esto de que siempre vuelven, ¿no? Estos hijos Sí, siempre vuelven en cada uno que reclama, en cada uno que grita y que da su opinión. Así que eso me parece que es lo importante, la manera de hacerlos volver tiene que ver con esto, con recordarlos, con contar su historia, con contar todos estos detalles macabros muchas veces, criminales absolutamente, y también el otro lado, ¿no? Toda la gente que le está poniendo y le puso el cuerpo y la voz para denunciar estas injusticias. totalmente, totalmente. Me parece que también de alguna manera el documental es para todos ellos que han dado la vida por la justicia, por la verdad y por la memoria. Ujú. Gracias, Nicolás, por la conversación. No, a ustedes, muchas gracias. Un beso Excelente grande. trabajo, saluda a todo el equipo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hablábamos con Nicolás Gil Lavera, director del documental Traslado, que es #1 en Prime. Vayan a verlo porque realmente hace falta recuperar esa historia y todas las historias que tienen que ver con el terrorismo de Estado que arrancó en 1976.